En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Mientras todos los focos de la cumbre de la OTAN en Ankara se centraban en los enfados de Donald Trump, en los insultos y las regañinas que distribuye a unos y a otros, más a unos que a otros, se ha querido transmitir que todo parte de una supuesta sensación de abuso, de estar pagando toda la fiesta por parte de Estados Unidos. Por eso reclamaba primero el 2% del PIB en defensa, luego el 3,5%, luego el 5%. El caso es que se habla de millones, de miles de millones, como si los regalaran. Pero nadie tiene en cuenta a quien genera precisamente esos miles de millones. Si analizamos esa parte de toda esta jugada, que no es la única, tenemos que preguntarnos qué estamos dispuestos a sacrificar los europeos para pagar esa factura que nos reclaman. Sobre todo, ¿no se supone que somos democracias? ¿Alguien nos ha preguntado? Conviene recordar que desde 2015 el gasto militar de los países de la OTAN ha crecido más de un 28% en términos reales. En Europa y Canadá se ha acelerado especialmente en los 2 últimos años, con subidas superiores al 19% anual, y todo con ese objetivo en mente pactado en La Haya en 2025, un horizonte del 5% del PIB en 2035. Pero detrás de cada punto de PIB que se sube el gasto en defensa hay una decisión política concreta. ¿De dónde sacas el dinero? ¿De dónde sale ese dinero? También conviene mirar hacia la otra parte. En este caso la otra parte no es Washington. La reflexión tiene que contraponer a los dirigentes, a los que estaban en Ankara, con las sociedades europeas, con los contribuyentes que tienen que financiar ese giro estratégico, porque mientras los gobiernos se pliegan, unos con más entusiasmo, otros más renuentes, mientras se pliegan, a la exigencia de invertir más en defensa, lo hacen en un contexto de finanzas públicas frágiles. Y subir una partida casi siempre significa bajar otra. Esta misma semana hemos visto a Alemania decir: aumento 1/3 mi inversión en defensa, pero voy a bajar sanidad, voy a bajar educación. Se va a parecer más al final a la Alemania de entreguerras que a la República Federal de Alemania. Y no sé si eso es lo que quieren los alemanes. Decía que no nos han preguntado para tomar esas decisiones. No lo hacen, obviamente, porque tienen clara cuál es nuestra respuesta. Una encuesta reciente, realizada en más de una decena de países europeos, preguntaba algo muy directo. ¿Estaría usted dispuesto, a favor o en contra de que su país aceptara recortes en el gasto público para invertir en defensa? Pues el 45% se opone claramente. Y apenas un 19% tiene un apoyo contundente. Entre medias hay una tibieza generalizada, pero nunca más de 2 de cada 10 ciudadanos de estos países consultados estaban a favor de reducir gasto público para aumentar el militar. Incluso donde hay respaldo, como digo, es tibio. Eso sí, hay una diferencia geográfica obvia. La Europa del Este y del Norte no opina lo mismo que la del centro y del sur. Estamos menos dispuestos en los países más alejados de Rusia y más dispuestos cuanto más te acercas a esa zona más caliente, a Estonia, Finlandia, etcétera. Los ciudadanos lo tenemos mucho más claro que los políticos. La opinión pública europea se resiste a que le recorten sanidad o educación, y a la vez la opinión pública es claramente desconfiada respecto de la posibilidad de que Estados Unidos te vaya a defender si finalmente hay una agresión. El famoso artículo 5, ¿no?, del tratado. Apenas 1 de cada 5 encuestados cree que todavía puede confiarse en la lealtad de Washington. Y este es probablemente todo el nudo geopolítico básico que se esconde detrás de lo sucedido en Ankara. Es una discusión sobre porcentajes de PIB, sí, pero además es una tensión que atraviesa y que corre riesgo de fracturar el contrato social europeo de posguerra. Es una tendencia que viene viviéndose desde hace tiempo, pero ha sido el regreso de Trump a la Casa Blanca y su forma explícita de poner en duda el compromiso de Washington con los aliados, la defensa mutua, lo que ha detonado la situación. Pero es que al final
Lo que uno termina pensando cuando analiza este asunto en detenimiento es que aquí no hay más que un puro interés comercial. Gasta más, pero gasta más en mis empresas de armamento. Si no, te castigaré. Porque esa es otra alternativa. Podemos gastar más, pero no en sus empresas. Y eso ya ha dicho Donald Trump que no le vale. Es llamativo que quien dice que necesitas ser más autónomo en realidad lo que pretende es que sigas siendo dependiente, pero pasando por caja. A mí me da la sensación de que eso sería completamente estúpido por parte de Europa. Porque, ¿y si el desencuentro geoestratégico sigue aumentando entre uno y otro lado del Atlántico? Podrían dejar de suministrarte armas, y si él es el suministrador principal, ¿qué haces? Podrían cegar tus aparatos, terminar con las plataformas operativas que ahora mismo los ecosistemas tecnológicos son los que mandan en el armamento moderno. Podrían hacer con el famoso botón de switch off, el botón asesino, que dicen que existe, que no existe, me da igual. Podrían inhabilitar tus armas. Si buscamos independencia en defensa, ha de ser total, porque si no, nacerá viciada, será necesariamente fallida. No hay más que ver quiénes son verdaderamente independientes en todo esto. No hay más que ver que Corea del Norte no ha sufrido el mismo destino que Irán, porque es independiente, porque tiene su propia tecnología de misiles intercontinentales y su propia capacidad de generar las ojivas nucleares, y nadie les tose. La propia China, que ya tiene la tríada nuclear con misiles que pueden portar esas ojivas nucleares y ser lanzados desde submarinos nucleares desde cualquier parte del mundo, no depende de nadie para su defensa. Si queremos tener claro el futuro, las sociedades europeas tenemos que plantearnos dos cosas. Si deseamos la prioridad para las armas en lugar de para las escuelas y para los hospitales, muy bien, hay que planteárselo. El que compre el discurso de que viene el coco, yo creo que es un iluso. El que dice, si no te armas vendrá el oso ruso, es naif, es inocente, porque si a alguien le interesa en realidad que la Unión Europea entre en guerra con Rusia, es Estados Unidos. Es el único que sale ganando con todo esto, porque nos vendería su energía, que ya lo está haciendo desde la guerra de Ucrania, pero más, y nos vendería sus armas. Es miel sobre hojuelas para Washington. Es el principal interesado en que esa guerra se detone. En el caso de que no queramos armarnos, seamos totalmente independientes. En el caso de que queramos armarnos con nuestras propias armas, me refiero. Que no nos pase como a los dueños de los Tesla, que cuando hacen algo que no le gusta a Elon Musk, se los inhabilitan y se quedan como un gran pisapapeles extremadamente caro. Estoy seguro de que si realmente tuviéramos la determinación de ser independientes con todo lo que eso supone, de abandonar el vasallaje al que nos hemos entregado desde 1945, entonces, en ese caso, si lo hacemos de esa manera, si somos independientes, pero realmente sin comprar incluso armas a Estados Unidos, entonces cundiría la preocupación, pero mucho más en Washington que en Bruselas. Hacemos un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge.
Ir al restaurante El Alto del León no es solo ir a comer, es encontrar la excusa perfecta para compartir, conversar y hacer un buen negocio con las mejores vistas de Madrid, bajo la dirección de Javier Aguilar. Producto de proximidad, cocina con identidad y un servicio con más de 50 años de experiencia. Restaurante El Alto del León. Mucho más que una comida, un lugar para compartir. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Estados Unidos, que vuelve a bombardear Irán. Lo hace tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump. Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos. Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques estadounidenses de estos últimos 2 días. Irán, entre tanto, entierra hoy a Ali Jamenei. Entierro que tendrá lugar en la ciudad sagrada de Mashhad tras 5 días de actos fúnebres en Teherán y en varias ciudades de Irak en los que no se ha visto a su hijo y sucesor Mojtaba Jamenei. Los ataques de Estados Unidos esta madrugada han afectado a la conexión ferroviaria entre Teherán y Mashhad, que ha quedado suspendida. En Venezuela, la cifra de muertos por los terremotos de hace 2 semanas sube a 3.811. La de heridos, entre tanto, se mantiene en 16.740. Desde el gobierno venezolano aseguran que han atendido a más de 86.700 familias y que se han distribuido 9 millones de kilos de comida. Señalan además que hay 856 edificios afectados tras los terremotos, de los cuales 190 colapsaron por completo. Junio es ya el mes más caluroso en la historia de Europa Occidental. Con una media de 20,7 grados centígrados, junio ha sido además el segundo junio más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 16 grados y medio centígrados, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. La Eurocámara vota la normativa en torno al euro digital. Se trata de la divisa virtual con la que el bloque quiere ganar soberanía en los servicios de pago y reducir la dependencia de empresas extranjeras como Visa o Mastercard. En Bruselas también reunión del Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona debaten este jueves la propuesta de España de crear un nuevo mecanismo europeo para emitir deuda común hasta un máximo de 850.000 millones de euros al año, con el fin de abaratar los costes de financiación para los países que participen del mismo y reforzar el peso del euro como divisa internacional. Carlos Cuervo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía. La propuesta que hemos puesto nosotros sobre la mesa, que tiene más que ver con reducir la fragmentación que hay en la emisión de deuda ahora mismo. Tenemos 27 mercados de deuda, o 21 si hacemos mención a la zona euro, y esta fragmentación nos cuesta dinero. Entonces nuestra propuesta es simplemente hacer que parte de la emisión ya prevista, es decir, no es una propuesta de incremento de deuda, sino con la emisión ya prevista, parte de esa emisión se haga de forma centralizada. Vamos a profundizar ya en todas las informaciones, Blanca. Los restos mortales del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, han llegado ya a la ciudad oriental de Mashhad, donde está previsto que reciban sepultura en el santuario del Imán en Reza. El cuerpo de Ali Jamenei ha sido trasladado desde Irak, donde ayer se celebraron ceremonias fúnebres en las ciudades santas de Nayaf y Kerbala. El funeral de Estado de Jamenei ha llevado a cabo entre el 3 y el 9
de julio tras su asesinato el 28 de febrero, incluido también en procesiones en Teherán y con actos fúnebres en un momento en el que Estados Unidos ha reactivado su ofensiva militar contra Irán. Ángeles Lozano. El funeral de Estado del ayatolá Jamenei se está celebrando en medio del enésimo estallido de violencia entre Estados Unidos e Irán. De hecho, la propia llegada del cuerpo a Mashhad se ha visto afectada por la escalada militar. La circulación ferroviaria entre Teherán y Mashhad ha quedado suspendida después de que un ataque estadounidense dañara la línea. La tregua entre Washington y Teherán, que llevaba semanas siendo frágil, se rompió definitivamente ayer, cuando Donald Trump anunció desde la cumbre de la OTAN en Ankara que el alto el fuego había terminado, después de que Irán atacara 3 buques mercantes que navegaban por el estrecho de Hormuz. Desde entonces, Estados Unidos ha lanzado 2 jornadas consecutivas de ataques contra 5 provincias iraníes, con un balance de 14 muertos y 78 heridos. Washington sostiene que sus operaciones buscan imponer costes significativos a Irán por lo que considera violaciones del alto el fuego. Trump ha advertido además que si los ataques iraníes se repiten, la situación será mucho peor. Y en medio de este nuevo pico de tensión, Trump ha dejado una declaración que abre una rendija a la negociación, aunque con muchas reservas. No lo sé, pero hay que ganarla muy rápido, es otra forma de hacerlo. Tenemos muchas formas de ganar, pero ya hemos ganado militarmente, les queda muy poco y están deseando llegar a un acuerdo. Han llamado hace un rato, tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo, es solo que no sé si son dignos de llegar a un acuerdo, no sé si van a cumplir el acuerdo, ese es el problema. Es decir, mientras las bombas siguen cayendo sobre territorio iraní, Teherán habría tendido la mano a Washington para intentar un nuevo acuerdo, pero el propio Trump admite abiertamente sus dudas sobre si Irán cumpliría lo pactado, algo que ya ha ocurrido varias veces en los últimos 130 días de conflicto, con altos el fuego que se han roto una y otra vez. El conflicto acumula ya 130 días desde que comenzó con la Operación Furia Épica, impulsada conjuntamente por Estados Unidos e Israel. Y esta nueva escalada llega justo cuando Irán despide a su líder supremo, asesinado el pasado 28 de febrero, con procesiones que ya se han celebrado en Teherán, Qom y en las ciudades santas iraquíes de Nayaf y Kerbala. Y en las últimas horas Donald Trump ha vuelto a sorprender con España, pero esta vez para bien. El presidente estadounidense ha asegurado ya de regreso a Washington tras la cumbre de la OTAN en Ankara que España se ha redimido por completo. Tuve problemas con España y todavía los tengo, pero regresaron por completo hoy. España fue muy generosa hoy, cumplieron con una solicitud de muchos pagos. El elogio llega después de que el gobierno español, según el propio Trump, accediera a una importante solicitud de pago dentro de la Alianza Atlántica. Desde Moncloa aseguran, entre tanto, que Sánchez solo explicó en el plenario de la OTAN el aumento de gasto español hasta el 2,1% y que eso convenció a Donald Trump. Sea como sea, no conviene perder de vista lo que hay detrás de este elogio, porque solo unas horas antes Donald Trump había vuelto a poner a España en el disparadero y no era la primera vez. Ayer Trump llegó a decir que España era una causa perdida y ordenó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, cortar todo comercio con nuestro país, incluidas las visitas. Una amenaza que además se había lanzado en marzo, aunque entonces tampoco se tradujo en medidas formales. Y ahí está la clave. Las amenazas de Trump contra España no se acaban de materializar nunca, pero sí dejan huella. Gemma González. Los mercados lo notaron de inmediato. El IBEX 35 fue ayer el índice europeo que peor se comportó, con una caída del 2,73%. Pero el impacto va más allá de una sesión bursátil. Las relaciones comerciales llevan meses retrocediendo. Según los últimos datos oficiales de Estados Unidos hasta mayo, sus importaciones de productos españoles han caído un 14%, mientras que sus ventas a España se mantienen estables. Eso ha hecho que el saldo comercial a favor de Estados Unidos mejore un 54% en los 5 primeros
primeros meses del año, una proporción que no se repite con Alemania, Francia o Italia en el mismo periodo. En inversión, el golpe es aún mayor. En el primer trimestre del año, las empresas estadounidenses han disparado sus desinversiones en España. Retiraron 3.335 millones de euros, un 533,8% más que un año antes. Eso convirtió los 1.359 millones que entraron en el trimestre en una caída neta real de 1.976 millones. El clima de tensión, como vemos, sí pasa factura. Así lo reflejaban los titulares de las principales agencias y medios económicos internacionales, con España señalada como socio problemático para Washington. Pero no todos son sombras. BlackRock, el mayor fondo del mundo, sigue apostando por la bolsa española por su crecimiento diferencial, y empresas como Santander e Iberdrola avanzan en sus operaciones estadounidenses. Así pues, Trump, de momento, no puede cortar el comercio con España, pero como demuestran los datos, sus palabras sí tienen consecuencias. Junio ha estado marcado por una ola de calor sin precedentes y ha sido el junio más cálido desde que hay registros en Europa occidental. Ese mes además ha sido el más caliente a nivel global según el Servicio de Cambio Climático Copernicus. Europa lleva por tanto semanas inmersa en temperaturas excepcionalmente altas, pero lo que hasta hace poco parecía solo un fenómeno meteorológico se ha convertido en un problema de estado. Eva Villanueva. La Organización Mundial de la Salud ha contabilizado más de 1.300 muertes adicionales asociadas al calor en una sola semana en el continente europeo. La red científica World Weather Attribution ha sido tajante. Esta ola de calor, ha dicho, habría sido completamente imposible hace 50 años. Pero el impacto no se queda en las cifras de mortalidad. El calor está tocando ahora la columna vertebral energética de Europa. En Francia, país que sostiene buena parte de la red eléctrica continental, las centrales nucleares refrigeradas por los ríos Ródano y Garona están viendo reducida su producción por las altas temperaturas del agua. La consecuencia es directa: menos generación, más tensión en el suministro regional y precios de la electricidad al alza en un continente que ya arrastra una crisis energética por la guerra en Ucrania. En España el problema tiene otro nombre: sequía. Los embalses están bajo una presión creciente y el estrés hídrico se combina con el riesgo de incendios forestales. La demanda de refrigeración ha alcanzado su nivel más alto en al menos 45 años. Los analistas de defensa y geopolítica empiezan a mirar este fenómeno con otros ojos. El think tank DEMF advierte de un mecanismo que se retroalimenta. La misma ola de calor que dispara la demanda eléctrica para refrigeración reduce al mismo tiempo la oferta hidroeléctrica y estresa térmicamente las centrales. Una combinación que ya provocó crisis económicas graves en Argentina, la de 2001, entre otras. A todo esto se suma un actor climático que empieza a preocupar a los científicos. El fenómeno del Niño se está intensificando con rapidez. Y aunque este verano su papel ha sido secundario, los expertos advierten de que podría convertirse en un factor determinante el próximo año, con episodios de calor aún más graves en todo el planeta. El resultado es un mapa donde el termómetro ya no es solo un dato meteorológico, es una variable que empieza a pesar en la seguridad energética, en la estabilidad económica y en la agenda de las cumbres internacionales. El espionaje se ha convertido en un elemento fundamental en la guerra de Ucrania. Estados Unidos se transmite información clave a Kiev, advirtiéndole de ataques y posiciones rusas. Asimismo, mediante la obtención de secretos de inteligencia, Washington puede presionar diplomáticamente al Kremlin y tomar decisiones estratégicamente más astutas. Ahora, con la tecnología, la CIA puede obtener información relevante cada día y sin poner en peligro a ningún agente infiltrado, pero durante mucho tiempo esto no ha sido así. La historia del espionaje entre Estados Unidos y Rusia es reflejo de ello. Pablo Llanone. Poco antes de que la Segunda Guerra Mundial hubiese llegado a su fin, el desierto de Nuevo México tembló y se iluminó de madrugada. Mientras el inhóspito paisaje de arena se tambaleaba, cientos de científicos celebraban el éxito de la primera bomba atómica. En medio de los aplausos y la alegría, había un físico que guardaba silencio. Klaus Fuchs, conocido por su taciturna personalidad, ya estaba tramando su próximo paso.
cómo informar a los comunistas del éxito de la operación. No buscaba ni dinero ni reconocimiento. Quería que el comunismo prosperase, que Estados Unidos y la Unión Soviética luchasen por el dominio del mundo bajo los mismos términos. Y así fue, porque 5 años después, la Unión Soviética también tenía la bomba atómica. Mientras el mundo entero contemplaba la ruidosa carrera armamentística entre Washington y Moscú, las agencias de inteligencia buscaban, entre bastidores, cómo adelantarse a su rival. La clave estaba, y siempre lo ha estado, en obtener información. Para ello, los infiltrados o topos eran fundamentales. Por la parte estadounidense destacó Dmitry Polyakov, un agente soviético que culpaba a Moscú de la muerte de su hijo. Durante 25 años se mantuvo como un informante de la CIA, mientras ascendía a través de los rangos militares en el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, hasta llegar a convertirse en nada menos que en general. Entre tanto, la tecnología seguía avanzando y creando nuevas formas de espionaje. El avión Lockheed U-2 podía capturar imágenes a más de 20.000 metros de altitud. A través de esta joya de la ingeniería, la CIA detectó la presencia de estructuras alargadas y sombras inconfundibles en la isla de Cuba. Eran rampas de misiles soviéticos. Ante esta situación, John Kennedy se enfrentó al difícil dilema: ¿bombardear o no bombardear? Al otro extremo del mundo, a Nikita Khrushchev también le temblaba el pulso frente al botón rojo. Finalmente, se optó por el bloqueo naval. Los aviones de vigilancia fueron perdiendo relevancia frente a los satélites, especialmente en Estados Unidos. Una constante fue el uso de agentes infiltrados. En el caso del KGB, uno de los espías más célebres fue Aldrich Ames. Era el colaborador perfecto, puesto que, igual que Klaus Fuchs, no levantaba sospechas. Se trataba de un agente de la CIA con problemas financieros. Un día entró en una embajada soviética y salió con una promesa que pronto le haría millonario. Al cabo del tiempo, el KGB empezó a arrestar y a ejecutar a agentes infiltrados en su territorio. Así fue como en 1988, Dmitry Polyakov, el espía de la CIA que llegó a general en la URSS, murió. Estos precedentes acabaron por dificultar el espionaje con topos, que durante mucho tiempo había sido sumamente eficaz. ¿Qué otro método iba a permitir acceso a información de manera permanente durante décadas, como había sido el caso de espías como Dmitry Polyakov? La respuesta la brindó la tecnología en el siglo XXI. Desde la caída de la Unión Soviética, el ciberespionaje se ha convertido en el nuevo método por excelencia. En el año 2020, Moscú infiltró malware en una actualización de software utilizada por agencias federales estadounidenses, permitiendo acceso prolongado y silencioso a sistemas gubernamentales. Era como tener a un agente infiltrado, pero sin el riesgo de que fuese arrestado en cualquier momento. Durante las primeras décadas del siglo XXI, los esfuerzos del Kremlin no solo se dirigieron a obtener información de Estados Unidos, sino a utilizarla como arma para influir en procesos democráticos. En las elecciones federales de 2016 en Estados Unidos, el Servicio de Inteligencia Militar ruso hackeó cuentas del Comité Nacional Demócrata y filtró correos electrónicos. Lo que no sabía el Kremlin es que Washington ya sospechaba de esto, porque la CIA había logrado reclutar a un alto funcionario dentro del gobierno ruso que tenía acceso directo a Moscú. El espionaje clásico, como vemos, siguió y sigue vigente, solo que ya no es tan habitual como antes. Aún así, encontramos casos como la red de ilegales desmantelada en Estados Unidos en 2010. Mostró que Rusia sigue invirtiendo en agentes con identidades falsas insertados durante años en sociedades occidentales. Pero sin duda, un evento que refleja con más precisión el actual rol del espionaje entre Rusia y Estados Unidos podemos verlo en la invasión de Ucrania. Desde el año 2022, Washington comparte inteligencia en tiempo real con Kiev, incluyendo datos satelitales, interceptaciones electrónicas y análisis de movimientos militares rusos. En este caso, además, la información es un elemento valioso que puede ayudar a ejercer presión política y disuadir. Al fin y al cabo, cuánta información que no conocemos será discutida después en negociaciones de paz. Si algún día terminamos por ver ese acuerdo entre Rusia y Ucrania, el espionaje habrá sido un elemento fundamental, pero la información que nos llegará de ello será escasa o ninguna.
Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Lleva un cheque? Esos son los lunes. ¿Hoy es lunes? De 9 a 11. Son las 10. Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Por eso te atendemos en persona y sin cita previa. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. ¿Vas a hacer un evento y el agua no lleva tu marca? Si no lo has hecho antes, esta es la excusa perfecta para meterlo en tu presupuesto de marketing. En aguaparaeventos.com personalizamos botellas, bricks y envases reutilizables con tu logo. Durante el evento, tu marca está en la mano del invitado y después lo que sobra se queda en tu empresa. Porque cuando un cliente te visita, también nota quién cuida los pequeños detalles. Aguaparaeventos.com. Agua personalizada para marcas que piensan en todo. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La OTAN ha cerrado en Ankara una cumbre relevante para su futuro, con Recep Tayyip Erdogan como anfitrión, con Donald Trump marcando el ritmo desde el comienzo. Los aliados llegaban con los deberes hechos, gasto militar al alza, nuevos horizontes de gasto sobre PIB para 2035... Pero ni aún así ha bajado la tensión. Hemos visto discrepancias por el gasto, por la solidaridad del proyecto, por los apoyos a Trump, por su reclamación de Groenlandia. Mucha tela que cortar. En medio de todo esto también merece la pena señalar el anfitrión y hablar de cómo Turquía, que lleva décadas, muchas décadas, desde comienzos de los años 50 en la OTAN, que es el segundo ejército de la alianza, cada vez gana más peso geopolítico. Sabemos que por su emplazamiento tiene una referencia privilegiada en ese ámbito y que quiere quizá reverdecer viejos laureles. En cualquier caso, vamos a hablar de estas dos cuestiones con Julio Guinea, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Julio, bienvenido, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Si te parece, Julio, te pido primero una cuestión más general. Balance que haces de la cumbre. ¿Se ha resuelto algo? ¿Queda todo aparcado hasta las próximas citas relevantes? ¿Es una cumbre, por tanto, quiero decir, relevante en su resultado o es una más? Es una cumbre en un momento de tensión con los Estados Unidos, con una precariedad en la alianza que venía desde hace meses, con amenazas veladas lanzadas por el propio presidente de los Estados Unidos, que decía que era un tigre de papel. Entonces, era un momento, digamos, trascendental para medir en qué situación se encontraba la alianza, porque ya no estamos en los tiempos de la muerte cerebral, es que estábamos vaciándola completamente de contenido porque no le dábamos credibilidad al artículo 5. Por eso las conclusiones que se extraen del documento de la declaración conjunta suscrita al final precisamente abordan que todos estamos de acuerdo, seguimos apostando por la cláusula del artículo 5. Es un momento que uno se marcha de esa cumbre y dice, uff, respiras. Pero si mañana viene un tuit y dices, no me lo creo, me entra un dolor de cabeza, el presidente que está al frente de los Estados Unidos no quiere ni oír ni hablar porque hay un enfrentamiento con no sé qué país, sigue insistiendo con Groenlandia o lo que sea, pues al final no puedes estar todos los días en una montaña rusa. Claro. Y la OTAN está viviendo en estos momentos eso. Los aliados cumplían los deberes acelerando el gasto del 2%, que es cierto, tardó muchísimo en concretarse, más de una década. Se ha pasado a hablar del 3,5%, del horizonte del 5% para 2035, y a pesar de todo, Trump sigue mostrándose insatisfecho cuando Estados Unidos no gasta esa cifra sobre su PIB, por cierto. Entonces,
¿Es una excusa o qué pasa? Vamos a ver, Estados Unidos sabe que cuando pide mayor inversión, quien gana es su economía. Claro. Cuando uno compra o pide inversiones en el ámbito militar, los que nos están escuchando tienen que saber que una gran cantidad se va precisamente a las empresas armamentísticas norteamericanas. Porque quien tiene un F-35 que te entrega a contrato con mantenimiento incluido y que está para que te lo sirvan, pues Estados Unidos tiene esa capacidad, pero nosotros tenemos que diseñarlo, tenemos que investigarlo, tenemos que decidir qué piezas monta qué país, y para montar un consorcio de estas características y tener un Eurofighter y avanzar, tienen que pasar hasta décadas. Los países bálticos no pueden esperar décadas o desconfían directamente de una industria militar alemana o francesa, prefieren granjearse la amistad de quien está en Washington. Entonces compran y trasladamos una gran cantidad de recursos a Estados Unidos, a la economía norteamericana. Cuando vienen esos recursos defensivos, no somos soberanos para utilizarlos como nosotros queramos. Vienen con llave en mano, vienen con unos sistemas que están controlados desde Estados Unidos, vienen con unas claves que desde allí dicen, no, usted se va a meter con un enemigo que nosotros no queremos y por lo tanto no puede utilizar este equipamiento que le hemos vendido. Con lo cual, tampoco uno es que sea extremadamente libre para emplear esos sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de destinar el gasto, Europa no está haciendo los deberes y estamos comprando en exceso a Estados Unidos. Estados Unidos, pues le sale bien la jugada. ¿Qué quiere? Que le sigan adquiriendo, que le sigan comprando y quiere llevarse esa victoria, esa baza a casa. Por eso el mensaje que ha trasladado en el avión, en el Air Force One, después de volver de Ankara, era, sí, ahora España ha hecho los deberes y me van a comprar algo más, o ha habido un arreglo de última hora. No ha habido un arreglo. Simplemente que le han desglosado las cuentas y vamos a seguir haciendo las adquisiciones respectivas, pero no es que vayamos a comprarle más en último momento, es que ya se lleva un buen pellizco, y lo decía el informe Draghi, un buen pellizco de las cuentas europeas se lo está trasladando a la economía norteamericana. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Entonces ese es el gran business que tienen los Estados Unidos con la OTAN. Totalmente. Precisamente ahondando en esto, yo no sé si se podría ir incluso más allá o mi análisis es demasiado retorcido, pero claro, cuando se oye mucho el discurso de fondo de en 2030 va a invadir Putin un país OTAN, cuando uno analiza fríamente la cosa, corrígeme si no estás de acuerdo, obviamente, a mí me parece que el único que sale beneficiado de una guerra en Europa entre la Unión Europea y Rusia es quien vende sus armas y su energía mientras debilita a rivales, y este no es otro que Estados Unidos. A quien le interesa una guerra entre Rusia y la Unión Europea es a Estados Unidos. Claro. De hecho, a quien le interesa que se incremente el presupuesto militar no es otro que a Estados Unidos. O sea, partiendo de esa base, quien carga, la necesidad para que los europeos destinemos un 5% que él ni tan siquiera destina, pero que nos triplica en gasto. Estados Unidos son 50 estados juntos. Nosotros somos 27 y mal avenidos. No hemos creado una economía de escala, no producimos en conjunto, tenemos división, tenemos distintos sistemas, no somos interoperables. En definitiva, realmente gastamos mal y gastamos divididos. Lo ha dicho el Parlamento Europeo, lo ha dicho el anterior alto representante, lo dicen las instituciones internacionales, lo dice el informe de Draghi. Da igual que lo digan y lo reiteren. Aquí cada estado quiere gastar a su manera y en lo que le apetece gastar. Y eso es un verdadero error. Entonces, cuando nos llaman a que tenemos que engrosar el gasto o incrementar los presupuestos en defensa, aparte del mantenimiento que ya de por sí conlleva casi un 50% en nuestros presupuestos, lo otro hay que modernizar y comprar y adquirir. Y hay un pozo sin fondo que se va a la economía norteamericana, claro, porque sus sistemas son dependientes del gran gigante. Ahí está, pero no hay que caer en la clave antiamericana, hay que caer en la clave realista de dónde estamos gastando, que 2 de cada 3 euros que gastamos en defensa a nivel europeo se los llevan los Estados Unidos. Eso es inteligente. A mi modo de ver, no. Claro. Y quien quiera gastar en casa ajena, pues entonces enriquecerá al que está en el otro lado del océano, no en el continente europeo. La cuestión aquí, Julio, es que, como tú muy bien apuntabas al principio, ahora mismo, sobre todo el flanco este, no tenemos tiempo para hacer eso porque industrialmente es muy complejo. Claro, si no te quieres echar en manos de la industria estadounidense, que militarmente es primer nivel, obviamente, pero tampoco puedes hacer la tuya, al menos de momento, porque no estás capacitado, ¿qué alternativa tienes? Claro, ¿qué alternativa tienes? Fíjate,
¿Quién está reforzando el flanco oriental? España ha mandado más de 3.000 efectivos, la parte de Rumanía, Finlandia. Estamos ahí prestando un esfuerzo inmenso con las fuerzas de la OTAN, diciéndoselo a Trump. Pero Trump dice, no, que quiero que gastes. ¿Por qué? Porque me interesa destinar y retraer tropas desde Europa al eje que me interesa, que es el Indo-Pacífico, donde tengo que frenar a China. O sea, Estados Unidos se está convirtiendo simplemente en el disuador principal porque tiene el botón nuclear, porque la credibilidad de Francia es la que es y el Reino Unido la que es, pero el principal el que disuade es Estados Unidos. La inteligencia nos la da Estados Unidos, pero a quien compramos es a Estados Unidos. A quien pone los soldados son los europeos, ya empiezan a ponerlos. Quien pagan ahora el conflicto de Ucrania son los europeos. Es decir, quien está haciendo el desembolso, nosotros somos, por así decirlo, hemos subcontratado a esa Estados Unidos y somos subcontratistas de quien nos lo da. No, ¿a quién te puedes echar en manos de? Las empresas europeas es que no tenemos la capacidad y la fuerza. Los consorcios funcionan como operan, bajo una lógica de reparto de poder entre países, donde quieren decidir Alemania cuántos trabajadores, qué piezas van a poner en mi país, y Francia lo mismo, y España lo mismo, con lo cual no hay una ejecución rápida capaz de crear cadenas de montaje que sí que la tienen Estados Unidos y las grandes empresas, que te montan un F-35 en cuestión de menos de un año, ya tienes unos cuantos entregados. Eso en Europa es imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, porque la estamos, la estamos comprando a quien nos la vende en la mayor rapidez, y a la vez con esa compra queremos granjearnos la amistad de Estados Unidos para evitar que nos suban los aranceles, para evitar que nos sancionen, para evitar las malas palabras con las que a veces pues salen y dicen, no voy a hacer negocios con usted, voy a cortar a nivel comercial todo tipo de contactos. Cuando eso es imposible, me refiero, porque la política comercial está en manos, como bien saben, de la Unión Europea, lo cual eso no se puede hacer y tienes que retractarse y diciendo, bueno, ¿qué victoria ha obtenido? Un acuerdo de último minuto. ¿Acuerdo de qué? ¿Qué se ha firmado? No se ha firmado nada, se han desglosado las cuentas y no ha habido nada más. Yo lo que veo es una cumbre con muchos desencuentros, con mucha frialdad, con malas miradas, viendo que hay un tigre o un león dentro de la jaula y que hemos tirado la llave fuera y no sabemos cómo salir. Tenemos una estructura de la Guerra Fría que es nuestro único, para los europeos, paraguas de seguridad. Dependemos enormemente y enteramente para nuestras cuestiones de que el flanco sur, el flanco norte esté bien cuidado. Pero ¿y si hay un conflicto el día de mañana en Ceuta y Melilla? ¿Nos permitirán usar los F-35 o las armas que nos haya vendido Estados Unidos para defender ese territorio, que por cierto no está cubierto por el artículo 5? Porque ya en su momento, con el conflicto en la parte del Sáhara, ya se dijo por parte de Estados Unidos hace décadas que no podían utilizarse distintos armamentos que había vendido para no granjearse la enemistad del reino alauita. Con lo cual, ¿quién nos puede decir que estemos seguros con nuestro propio material adquirido a los Estados Unidos? Pues no tienes ni la cerradura, porque estás comprando la llave y la cerradura a otro país. Pues es que es lo menos inteligente que estamos sabiendo hacer. Pero ¿por qué se va a Estados Unidos contento? Porque se va con contratos millonarios y ahora le compra más armas a Europa que Oriente Próximo, porque estamos como estamos, digamos, con la amenaza o el dogal en el cuello. Tremendo. Se ha hablado mucho, a algunas personas no le ha gustado, de la actitud, es complicado su papel, de Mark Rutte, el secretario general. Algunos hablan del susurrador de Trump. Es difícil gestionar la relación con un jefe, digamos, como Trump. ¿Cómo lo está haciendo Rutte, en tu opinión? Bueno, yo a Rutte personalmente no le conozco. A quien conocí fue Javier Solana y sé que la labor de un secretario general de la OTAN, fíjate, nosotros la tuvimos complicada porque dijo Solana que no a la OTAN en su momento y luego tuvo que ser secretario general y venía de un partido que había dicho que no quería la OTAN. Pues cuando tienes que cambiar y bailar, tienes que adaptarte al nuevo tiempo, ¿no? Y siempre todo secretario general de la Alianza tiene que saber entender y llevarse bien con Estados Unidos. Si no te llevas bien, es el mayor socio, es el principal socio, es el que pone el dinero, es el que pone la fuerza. Los demás estaban bailando como una comparsa y, por así decirlo, vivían de la protección de Estados Unidos. Eso ha cambiado con la era Trump y Trump ha dicho, aquí todos vais a gastar o si no, yo me retiro. ¿Me retiro cómo? Bueno, no lo tiene tan fácil eso de marcharse, pero desde luego si vamos a la valoración del papel del secretario general, es que es... Cuando uno ve las declaraciones que le preguntan, pero usted está escuchando lo que está diciendo sobre Groenlandia, usted está viendo lo que está diciendo de socios de la Alianza sobre España, que le amenaza con sanciones comerciales de esta índole a un socio de la propia Alianza. La Alianza no se montó o no se
digamos, diseñó con el propósito de que la amenaza surgiese desde el seno de la alianza. Por eso no hay mecanismos para contrarrestar este tipo de retórica. Si hay algún país que se sale del renglón y empieza a meterse con otro país de la alianza, pues no está preparada la alianza para lidiar con ese problema. Y tenemos un problema porque se hace aguas precisamente por eso, por la desconfianza. Por eso era una clave de fuego saber si había unión, había alianza o no la había. Y lo han dejado por escrito, pero mañana, yo no me lo creo, se puede deshacer. ¿Por qué? Por la voluble voluntad que tienen ahora mismo los líderes. Claro. Porque no hay una línea coherente. Y eso Rutte lo sabe y tiene que seguir obedeciendo al que dicta un poco y quien manda más en esta sala. Julio, si me permites, vamos a centrarnos más en Turquía, en su geopolítica, en su líder. Se dice mucho que hoy Turquía es un socio indispensable para la OTAN, o más necesario que nunca. Es el segundo ejército, al menos en efectivos. Sabemos que su posición geográfica es relevante, sabemos que tiene una industria de defensa pujante, pero ¿es un socio potente, en tu opinión? Sí, yo creo que es un socio potente porque Turquía ha pasado de depender de las compras extranjeras a ser una potencia exportadora de armamento. Destaca con su liderazgo, digamos, en drones de combate y unos famosos que se llaman Bayraktar y que son, vamos, con una fuerza bastante digamos, atractivas para compradores. También ha botado sus propios buques de guerra y ha desarrollado el proyecto Steel Dome, una cúpula de hierro que tiene intensa dentro del país. Entonces está mostrando que tiene capacidades, tiene un liderazgo militar que otros aliados pues no, directamente tienen chequera, tiran de chequera y compran. Turquía ya no es tanto así, Turquía desarrolla internamente y eso se puede observar. También a nivel geopolítico, por dónde está localizado, por cómo tiene a Rusia, ¿no? Controlando de una manera exclusiva el acceso marítimo al Mar Negro a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, pues está a veces asfixiando o permitiendo el paso de la flota rusa y claro, es bastante interesante el papel. Y desde luego, qué decir de su frontera en Oriente Medio con Siria, con Irak y la esfera de influencia que puede trasladar a lo que es el escenario iraní. Por eso es muy apreciado. Sabemos que Erdogan es un socio incómodo, sabemos que es un país con el que a veces cuesta llegar a acuerdos porque se pone en un momento interesante cuando compra a los rusos o compra a los norteamericanos según le apetece o le interesa. Y eso a Estados Unidos a veces no le sienta bien, porque solo quiere que le adquieran a sus empresas. Y ha tenido momentos de confrontación, pero digamos que ha sabido ligarlos a todos y por eso el último punto de la declaración ha sido un agradecimiento expreso a Turquía como socio que ha mostrado su hospitalidad para con la alianza. Veremos a ver si el mismo clima se repite el próximo curso. Fíjate, Julio, de hecho, parece que ya le ha perdonado la compra de los S-400 de los sistemas rusos y ya abre la puerta a poder venderle los F-35. Eso sin duda es forma de normalizar la situación. El mandato de Erdogan es muy largo, ha sido muy complejo, convulso. Tuvo ese supuesto presunto intento de golpe de Estado que a partir de entonces ha tenido una deriva un poco peculiar. Se supone que no tiene más mandatos, pero bueno, esto de los mandatos ya sabemos que quien pone una ley pone otra. En cualquier caso, da la sensación, Julio, de que la esencia misma de la República Turca, ese laicismo fundacional de Atatürk, empieza a perder peso por un nacionalismo islamista con resonancias neo-otomanas. ¿Esto a dónde puede terminar por llevar a Turquía? Porque si se profundiza, no sé qué socio acabará siendo. Es una posición un poquito más extremista y ya lo estamos viendo con el difícil encaje que tiene para acceder a la Unión Europea porque se convierte en el socio, el eterno candidato. Y eso dentro de la alianza, desde luego sí que tenemos que tener claro que no se puede expulsar a Turquía por mucha deriva que tenga hacia la islamización o, digamos, más abrace los brazos de Rusia o... Yo creo que es un socio que tienes que saber cómo encajarlo. Es que no es el último de la cola, es que es el segundo después de los Estados Unidos. Entonces, tienes que saber gestionarlo bien, tienes que saber lidiar con Erdogan.
Entonces, hay que llevarse bien, precisamente. No sé si recuerdan que cuando vino Delcy a España, con el famoso Delcy Gate, se quedó, hizo escala, pero acto seguido, después de bajar las 40 maletas y estar hablando con el ministro, se marchó a ¿dónde? A Turquía, precisamente porque Turquía interesa. O sea, con Turquía todo el mundo quiere hacer negocios, con Turquía todo el mundo quiere hablar. En Turquía pasan muchas cosas, y no en vano, precisamente por su capacidad, su dinamismo, y con un líder que, aunque se le agotan los mandatos, a lo mejor ya tendrá pensado un delfín, o a lo mejor cambia la ley y se presenta nuevamente. Todavía eso no lo sabemos, pero desde luego hay Erdogan para rato, y los líderes europeos tienen que lidiar con ello. No se le puede expulsar, no hay un mecanismo para expulsarle, pero sí hay un artículo que, en caso de que uno se canse de la OTAN, pues puede denunciar el tratado y marcharse. La OTAN, la única manera de cerrarla es que los estados ordenadamente se vayan marchando uno a uno, ni más ni menos, o se marchen todos a la vez, como quieran hacerlo, pero una organización internacional deja de existir en el momento en que se clausura, porque ya no hay nadie que esté dentro de esa organización internacional. Entonces, hoy por hoy el número 2 de la alianza es incómodo, pero ¿qué es lo que ha hecho? Reafirmar su compromiso, adquirir más material norteamericano para su defensa, con lo cual, pues si hay business, si hay negocio, ¿cómo se va a ir Estados Unidos defraudado? Bueno, le dirán, no compres tanto a quien no debes, cómprame más a mí, que me interesa más, y serás un socio mucho más firme. Ahí está. Esta situación, esta política internacional que mantiene ahora mismo Turquía, ¿se podría achacar al proyecto personalista de Erdogan? ¿Hay una profundidad estratégica de fondo con un punto de, como algunos achacan, neo-otomanismo? Sabemos que al final Turquía es la heredera del Imperio Otomano, y el Imperio Otomano tenía mucha más influencia, mucho más control, llegaba a los Balcanes, controlaba todo el Magreb, controlaba Egipto de una manera o de otra. Entonces, ¿quiere devolver la profundidad estratégica perdida tras la desaparición del Imperio Erdogan? Es decir, ¿tú crees que una vez que no esté Erdogan, que no sabemos cuánto faltará en el poder, seguirá esta tendencia a intentar extenderse? La visión de líderes que dirigen antiguos imperios pueden tener la tentación de engrandecer sus territorios como lo fueron antaño. Eso está en las ínfulas de un señor llamado Vladimir Putin, que quiere ser un imperio. Hay otros que se extienden directamente sin ínfulas y directamente dicen, quiero comerme este territorio porque debemos de estar ahí y es vital para nuestra seguridad. El caso de Groenlandia, o ya la doctrina Donroe a todo lo que es el sur de Iberoamérica. Pero lo que viene siendo Turquía yo creo que tiene en parte ese sentido o ese deseo, ¿vale? De engrandecimiento. ¿Por qué? Porque es una manera de devolver orgullo a una población que es muy joven, que es muy dinámica y que todavía el pasado lo tiene muy reciente. Nosotros, cuando perdimos el imperio, en 1898, ya no nos acordamos de lo que pasó en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahora damos las gracias a Estados Unidos porque nos bendiga y tal y cual, pero es que nos quitaron las últimas cosas. Bueno, ya los tiempos han cambiado, pero los turcos, que desde el final de la Primera Guerra Mundial se quedan su imperio otomano, las cenizas, que todavía no reconocen el genocidio armenio que han dado, en fin, y parte de esa historia que mantienen viva, pues Erdogan la tiene presente, y prueba de ello es que Santa Sofía en Estambul ha vuelto a ser lo que es, y debería haber sido un gesto que no se convirtiese en una mezquita, pero lo ha vuelto a incorporar al culto. En fin, ya no es lo que era. El islamismo va avanzando, y aunque ha tenido algunos éxitos a lo largo de su mandato, ya no tiene a los kurdos que le están martilleando. El país tiene que lidiar con millones de refugiados que han venido desde Oriente Próximo y Oriente Medio. Está haciendo pactos y acuerdos con los líderes europeos que no quieren a los migrantes y los mantiene en su seno, y utiliza esas armas para negociar, avanzar en lo que es su adhesión, y se ha metido, con exabruptos incluidos, contra líderes europeos, porque no hay un buen clima de entendimiento, salvo cuando llega la foto del business. Uno de los mayores feos fue el Sofagate. O sea, ese momento en el que acudió la presidenta de la Comisión Europea y la dejó en el sofá frente al ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, en vez de sentarla en pie de igualdad. El papel que le dan a la mujer, el abandono de la Convención de Estambul, que lucha contra la violencia que se produce contra la mujer.
en el seno doméstico, una convención que se firmó en Estambul, la convención creada en el seno del Consejo de Europa, y ese país va y la abandona. ¿Qué me muestra eso? Pues un compromiso con los derechos humanos en favor de la protección de la mujer nulo. ¿Y qué da a entender? Pues que es un país que va a su visión, a su modo de entender la realidad, avanza en los derechos humanos a su manera, compra a Rusia o a Estados Unidos, se pone en una posición más o menos intermedia, es transaccionista, porque va a la transacción y a lo que le interese. Y hay que lidiar con él porque geopolíticamente un 3% de su territorio está en Europa, tiene una frontera incómoda con Grecia, y si no nos llevamos bien, levanta el muro, llegan millones de migrantes y eso inmediatamente pone contra las cuerdas, tensiona muchísimo la política migratoria europea, radicaliza los discursos políticos en el seno de la Unión y tenemos un problema, made in Turkey. Entonces, Turquía. Entonces, esa es la situación. Hay que saber trabajar con ellos, pero si no, y eso lo digo de cara a que el día de mañana formen parte de la Unión, pues tendrán que entrar más tarde o más temprano, porque la Unión Europea tendrá que abrirse hacia ese escenario, el escenario particularmente del mundo musulmán, y ese es un interlocutor clave. Claro, precisamente te iba a preguntar si te parecía posible eso alguna vez, sobre todo teniendo en cuenta, ya desde el punto de vista puramente pragmático, desde los que ya estamos dentro de la Unión Europea, toda esa base industrial, todo ese dominio de la industria defensiva, porque es un eterno candidato, desde 2005-2006 andan intentándolo, pero claro, da la sensación de que el hecho mismo, no es solo Turquía, los países islámicos no han firmado la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tienen su propia Carta de Derechos Humanos islámica, que es otra. Entonces, cuando no te entiendes desde la base, parece bastante complicado, pero igual ese es el futuro, ¿no?, lo que tú has apuntado. Claro, el futuro es saber entender su idiosincrasia sin que nosotros tengamos que erosionar nuestros valores y principios, que a veces lo hacemos por motivos de conveniencia, y eso es el mayor error. Y como se le ve a esta Europa los pecadillos que va amonestando a los que lo cometen, pues entonces no puedes ir por el mundo dando discursos del buen padre, porque con Ucrania dices que se cometen abusos, pero cuando han llegado a Israel y los ha cometido Israel, la Unión Europea ha sido incapaz de sancionar, a pesar de la cantidad de cifras y de muertos que hay sobre la mesa de palestinos y palestinos y palestinos. Y esto ya no es dar voz, es que es una realidad. Turquía, por ejemplo, es mucho más sensible a la causa palestina que a la causa sionista israelí. Y los europeos, con su pasado genocida, pues no prefieren no tener desencuentros con Netanyahu y no han criticado de una manera tan tremenda, tan, digamos, fuerte como lo han hecho con Rusia. Esa forma de entender la realidad es la que a veces hace chocar, porque son choques de culturas, son choques de identidad, son choques de civilización, pero digamos que en un mundo en el futuro en el que tenemos retos comunes, si no avanzamos en esta misma barca todos remando a la de una, de verdad, esto se va a la descomposición, y es lo que se está viendo por la falta del respeto al derecho internacional o por el ocaso que está viviendo la ONU ante la falta de capacidades del Consejo de Seguridad para tomar medidas oportunas y frenar conflictos o frenar y detener guerras por las que se desangra la humanidad. Nos estamos viendo llamados a acelerar un armamentismo, un militarismo que no se veía desde la Primera Guerra Mundial, y ya hemos visto dónde conduce una carrera de rearme hacia el uso de esos armamentos. Y un uso de esos armamentos en el siglo XXI es el fin, por no decir casi el fin de la humanidad, a no ser que uno viva en la Macaronesia o en la Polinesia francesa, porque es la única manera de sobrevivir como se desaten las bombas nucleares. O sea, ese es el problema, que vamos hacia un mundo de mayor inseguridad, donde los electorados democráticos están actuando al vaivén de los mensajes radicales, donde las redes sociales juegan en el conflicto del odio, donde hay intereses de por medio de muchísimo dinero en juego, y donde hoy la guerra vende mucho más que una asignatura que tengo que impartir el próximo año, que es cooperación al desarrollo. Qué triste. O sea, o la ayuda a que otros países se desarrollen y puedan crecer y mejorar su modo de vida. Julio, ojalá, perdona que te corte, se nos va el tiempo, ojalá esa cooperación sea lo que impere. Sé que es muy difícil, pero bueno, estamos en ello, o tendremos que estar en ello. Julio Guinea, profesor de Relaciones Internacionales de la RAI. Juan Carlos, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Nos vamos, no hay tiempo para más. Hemos reflexionado sobre la actualidad geopolítica, les hemos contado las noticias y luego hemos profundizado, por un lado, tanto en los contenidos y las conclusiones de la cumbre de la OTAN en Ankara como sobre la propia Turquía. Hasta mañana.
los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.